Seguimos en Radar y ahora vamos a explorar un poco la complejidad del caso que hay contra Alejandro Garús y Gustavo Pérez, porque no se trata solamente, señor exfiscal Miranda, de las escuchas telefónicas, también hay equipo que no aparece, que Gustavo Pérez firmó como recibido, y también se habla de sobrecostos e incluso arsenal de guerra que fue encontrado en su casa. ¿Cómo hacer para manejar esos múltiples delitos? Y también otra pregunta que ha salido aquí extraoficialmente es, ¿cada una de estas víctimas de los pinchazos va a presentar un proceso aparte y esos son múltiples delitos también o un solo delito? En el caso de los pinchazos pueden haber muchas personas afectadas, pero un solo hecho es el que generó todas esas lesiones a esas personas, que es el grupo de personas que intervinieron en el pinchazo de teléfono, porque no solamente son los acusados Garús y Pérez, sino que hay un equipo humano que tuvo que estar escuchando y que tuvo que ejecutar una orden que debieron saber que es una orden que no era legal, y esas personas también tendrán que venir y comparecer ante los investigadores y explicar qué pasó allí, y van a tener grados de participación. Si surgen otros hechos, como en efecto hemos visto que han surgido, por ejemplo, el tema de las armas, de posesiones de armas de guerra, eso genera otro tipo de investigaciones. Si surge el otro tema de la compra, generaría entonces ya otra investigación contra la administración pública. Cada una de estas se iría distribuyendo a diferentes fiscales. Cada fiscal tendrá que hacer una evaluación de los hechos y, en base al estatuto penal, determinar, por ejemplo, en el caso de la posesión de armas de guerra, hay una pena mínima de 8 años. Entonces, mucho más alta que la más de las grave, escuchas. ¿sí? Si es el tema de un delito contra la administración pública, tendrás que ver qué clase o grado de peculado se da allí, y las penas también son superiores en ese tema. Entonces puede haber un concurso de delitos aquí ejecutado por una misma persona, eso es perfectamente viable, investigados independientemente, aunque cuando vayan al proceso entonces se produce lo que se llama la acumulación. Es decir, no vas a hacerle 5 juicios, acumulas en un solo tribunal y ahí se le enjuicia por todos los delitos, y posteriormente se sancionará a la persona por todos los delitos en base a las penas más altas y se hará una cuantificación. De manera que eso es lo que va a corresponder ahora. Tal vez en un delito no amerita la detención preventiva, pero puede que en el otro sí lo dictamine el fiscal, ordene la detención, sale de uno, queda en el otro y queda en el otro, y esto va a ir creciendo a medida que se vayan descubriendo nuevos hechos para investigar. Perdón, pero yo creo que también el momento de la presentación de las querellas, cada caso es particular en el sentido de que, por ejemplo, de lo que le entendí a Michel hace un momento, aparece en el expediente una grabación hecha a él que fue hecha pública. O sea, eso ya, una cosa es que te intervengan la llamada, otra cosa es que además la hagan pública. Entonces yo creo que hay distintos temas que habría que evaluar. Yo por lo menos tengo que evaluar si el hecho de que me hayan intervenido, pero que además haya sido sobre un tema que tenía que ver con la campaña electoral, y estuviera viendo si eso comprende un tipo de delito adicional, ¿no? Entonces son cosas que yo creo que habrá que ver caso por caso de los afectados, si hay particularidades en cada caso. Entonces, a propósito de ese tema que explica el alcalde, en algunas otras legislaciones hay acciones de naturaleza popular, donde una cantidad, hay una pluralidad de víctimas, se conjugan en una sola querella, todos mancomunadamente, para estrategia de acusación y todo lo demás más fácil, concentrar solamente en una defensa la querella para que le haga frente a 100, a 200, etcétera. Y eso es muy clásico, por ejemplo, en denuncias o acusaciones que se presentan contra grandes transnacionales. Hay casos que creo que Panamá también presentó con problemas de salud, no recuerdo, en Boca del Toro, algo así, que se presentó en Estados Unidos, pero fueron un tipo de acciones que permite la ley, donde un grupo de personas se agrupa y dice, acá hemos sido víctimas de la misma persona. Vamos todos en una acción popular y se presenta una querella, cosa que en Panamá también creo que se puede ejecutar todos los afectados con una sola representación legal, porque si tú tienes 20 abogados, 100 abogados diferentes trabajando sobre eso, va a formar un tema conflictivo al final de la historia, ¿no? Debo ser algo claro que de toda esta problemática que existe y que hemos vivido en los últimos tiempos es que hay que hacerse una revisión muy profunda de nuestro sistema jurídico sobre estos temas de inteligencia, porque se ven que hay unas disparidades muy grandes, por ejemplo, frente a un delito como este que afecta a derechos fundamentales establecidos por organizaciones internacionales, derechos desde Naciones Unidas,
y que de pronto esto no califique como para que aquel que ha cometido un delito tan flagrante, porque no solamente es participar en unas elecciones, sino de que lo que se trata es que participar en unas elecciones con ventaja y alevosía, porque si el alcalde Blandón lo tenían intervenido al momento de que era candidato y conocían sus estrategias políticas y conocían sus pasos políticos y sus actividades, eso desde el punto de vista de lo que debe ser la equidad electoral realmente no opera. Y además de eso, con las penas estas de las cuales se habla, que se pueden pagar hasta con 10 multas. Yo, sin embargo, creo que efectivamente, por lo menos los que me han aconsejado en cuanto a la querella, que la querella no solamente debe ser por un problema de intervención en la privacidad y en las comunicaciones, sino que hay muy claramente establecido, incluso por las declaraciones que se han escuchado, que ha habido sobrecosto en la compra de equipos, pérdidas de esos equipos, porque se perdieron 3 equipos de los que habían en la época del presidente Torrijos, de los que compraron cuando comenzó el presidente Martinelli, y de uno que compraron a nombre del gobierno y que fue pagado, cancelado por fondos privados. Esos también son delitos que, a mi juicio, en un momento en que se interponga una querella, donde hay allí peculado, hay corrupción de empleado público, hay asociación ilícita para delinquir. Aquí, en este sentido, pienso yo que el Ministerio Público debe de ser incluso hasta mucho más fuerte, porque esto no se le puede ir de la mano. Yo pienso que aquí estamos viviendo un momento histórico de vital trascendencia, como han dicho otros panelistas, y que no podemos dejar pasar esto, porque creo que lo que está en juego es el futuro del país. Si esto no se atiende como se debe atender, y yo creo, y soy en eso positivo y optimista, que el Ministerio Público está actuando bien, y que, como dicen acá el licenciado Rosendo, se requiere de apoyo y de material financiero y técnico, yo creo que el país puede entrar realmente en una nueva situación en la que las inversiones y la estabilidad del país realmente pueda entrar por derroteros positivos para el país. Señor Carlos. Yo quisiera complementar esa idea precisamente en lo siguiente. El exfiscal mencionó muy bien lo de una política criminal. La sociedad no avanzaría un ápice si no aprendemos de esto y tomamos medidas inmediatas. Una es que tenemos que intervenir todo en el proceso cuando se crean estas normas. ¿Por qué? Esto algunos sabemos que ya va a terminar así, porque cuando se establecen estas normas hay lo que se llama un círculo, una dialéctica regulatoria. Suceden estos escándalos, nos rasgamos las vestiduras, dictamos nuevas normas, la pretensión es que tengan las sanciones más altas. Luego vamos a la asamblea, donde hay expertos y lo saben cómo se maneja esto. No es los que hablen, sino los que no hablan, los que logran bajar las penas intencionalmente para que esto no suceda. Esto lo sabemos con la ley de delitos financieros. Todos los delitos que introducimos nos dijeron que tengan pena menor de 4 años, porque ya el que lo escribió sabe, se está adelantando este hecho que va a llegar, está preparando su vía. Nosotros somos más ingenuos, el otro ya sabe lo que viene. Y no estoy especulando, eso son realidades. Y el siguiente paso es que si no cambiamos que la otra pretensión de los otros, tampoco tenemos que caer en el exceso de que las penas sean desproporcionadamente altas, porque se dan unos absurdos que no se van a aplicar y la gente las encuentra ilógicas. Entonces tenemos que tener una política criminal coherente, involucra participación ciudadana que haga un poco de tarea, porque si no después vamos a estar estudiando los hechos ya cumplidos. Ya tenemos la regla, no la vamos a poder cambiar, al reo le va a favorecer la regla actual, esto no cambiará. Si no lo arreglamos para mañana, los que cometan esto de nuevo ya saben que tienen el camino allanado. Entonces, lección aprendida implica cambio sensato, no emotivo, con una política donde no se siga con esto que decimos hace más de 30 años. Es peor robarse una vaca en Panamá que cometer un delito financiero de cuello blanco. Eso no es casual, eso es que alguien quiere que sea así. Rompamos eso. Y no se preocupen por el debate en la Asamblea, los que quieren una cosa y lo otro. Yo he estado ahí en las gradas, para complacer a las gradas, los diputados piden hasta muerte y no hay muerte. El problema no es ese, el problema es los que ni siquiera van y consiguen por debajo de la mesa la bajada de las sanciones para que lleguemos entonces nosotros a debatir esto académicamente cuando ya es tarde. Es una impunidad ya preparada. Hay que romper ese vicio. Romper el vicio, señor Menalco Solís, un poco para cerrar este debate, ¿qué debería o qué cambios debería pensar el país alrededor del Consejo de Seguridad que usted creó y presidió en momentos importantes para que no ocurra esto de nuevo? Mira, se pueden establecer leyes y reglas, todas estas reglas que tenía el decreto original de lo que no podía hacer el Consejo de Seguridad, todo lo que no podía hacer comenzaba
porque no podía el espionaje político, utilizar armas, ningún miembro del Consejo de Seguridad, llevar a cabo allanamientos, toda una serie de 10 o cosas que no podía hacer el Consejo de Seguridad. ¿Y en qué quedó eso? Quedó en nada. Yo creo que lo que hace falta son los individuos. ¿Qué clase de individuo debe ir a gobernar el país y a estar en este tipo de actividad que requiere tal contenido ético y valores morales? Y la sensación de que tiene un deber que cumplir, que tiene una obligación con él, con su familia, con la sociedad, con la nación. Esto no es que va a hacer una tarea muy insignificante, no, son tareas muy importantes. Así que yo lo que creo es que hay que ver cuáles son los individuos a quienes se les va a entregar estos poderes. Claro, con ciertas limitaciones, y la ley puede establecer toda una serie de limitaciones. Y te voy a decir, otro estamento, otro organismo donde hay mucha posibilidad de hacer y deshacer es en el cobro de impuestos, es en la dirección de ingresos. Y te lo digo porque yo fui el segundo director de ingresos de este país. Y yo sé que el director de ingresos puede hacer y deshacer, no necesita ninguna excusa como el Ministerio Público, algún indicio para entonces investigar. El director de ingresos no, sencillamente te tocó a ti, así es que te voy a mandar los auditores a ti. Por ejemplo, ese tipo de persona tiene que tener cierta formación ética, y saber ciertos principios éticos. Así que, además de las leyes que se pueden establecer, ¿quiénes van a ocupar esos cargos, señor? Piense 2 veces antes de designar a una persona para esos cargos. Es un tema de instituciones, de leyes, pero también de personas, algo que se tiene que tener muy en cuenta en un año en el que el gobierno había prometido una asamblea constituyente. No hemos oído mucho del tema, doctor Ritter, ya lo hemos hablado antes en Radar. Usted quédese aquí, seguimos con más de este tema.